esta enseñanza que les quiero dar hoy. La obediencia debe ser por amor y no por temor ni por imposición. Lean conmigo por favor en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 dice: cuando alguien, para tentarlo al Señor Jesús, le hace una pregunta, y el que interroga al Señor Jesús para tentarlo le hace esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Es una pregunta para tentarle, porque si ustedes leen un cachito más arriba se van a dar cuenta que el que está preguntando es un experto en la ley. Así que él sabía bien cuál era la pregunta, solo que le está haciendo una pregunta para tentarlo, para ver qué le respondía el Señor. Lo primero que tenemos que entender, queridos hermanos, es que nuestra obediencia no es porque se lo imponen los pastores, porque se lo impone la iglesia, porque se lo impone. La obediencia debe ser porque amamos al Señor, porque amamos a la gente. ¿Sí o no? Una iglesia debe ser obediente porque ama al Señor primeramente y porque ama a la gente. Vean ustedes, primero, ¿por qué es obediente un creyente? Primero, por amor a Dios. Vean lo que dice el verso 37 y 38. Dice, Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Aquí esto se convierte en un mandamiento. Aquí el Señor está dando un mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Tengo un ruido y no sé de dónde viene. Amarás al Señor tu Dios. Ahora, ese es el primer gran mandamiento. ¿Cuál es el segundo gran mandamiento? Bueno, lean por favor en el verso 39. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Escuchen por favor en esta mañana. Nuestra obediencia tiene que ser porque amamos al Señor en primer lugar y porque el Señor se ha convertido en nuestro centro. Por eso obedecemos al Señor. No sirve que obedezcamos por imposición o que obedezcamos por temor. Algunos obedecen al Señor por miedo, por miedo a lo que le va a pasar, por miedo a lo que el Señor le puede hacer. Eso es legalismo. ¿Saben qué? Nos convertimos en legalistas cuando realmente obedecemos porque tememos a lo que Dios va a hacer. Eso es legalismo. Eso es mantener a la gente bajo un espíritu de temor, y no debe ser así. En segundo lugar, no debe ser por imposición, es decir, todos nosotros estamos libres para obedecer. Podemos obedecer o desobedecer. Eso es una libertad que Dios nos ha dado. Ahora, cuando nosotros decidimos obedecer porque amamos al Señor, pero decidimos obedecer al Señor porque amamos a la gente. El reino de Dios consiste en gente. Entonces nosotros el primer paso a la obediencia debe ser por amor al Señor. El segundo paso a la obediencia debe ser porque amo a mi prójimo. ¿Sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si te amas, tienes que amar a tu prójimo de la misma manera. Y en tercer lugar, y no menos importante, amar al Señor por su palabra, porque amamos a su palabra. Vean ustedes lo que dice el verso 40. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas: de amar al Señor y de amar al prójimo. De ahí cuelgan toda la ley y los profetas. Entonces, cuando nosotros aprendemos a amar al Señor, amar a nuestro prójimo, amamos su palabra y obedecemos a su palabra porque la amamos. Entonces, ¿cuál es la virtud fundamental en el cristiano? El amor. Amén. El amor debe ser la virtud fundamental en el cristiano. Si no hay amor, queridos hermanos, yo observo a las personas, y si las personas realmente tienen amor en su vida es porque tienen una buena relación con Dios. Si no hay amor en su vida, primero, dos cosas pueden pasar: o no es un verdadero creyente,
dice ser creyente y no es, porque el amor tiene que estar residiendo en su vida. O segundo, esa persona no aprendió a perdonar. Entonces esa persona que no aprendió a perdonar no tiene amor. ¿Amén? Hay una frase de Finlay que dice: el amor es el guardián de la libertad cristiana y el Espíritu Santo su guía. El amor es el guardián de la libertad cristiana, el Espíritu Santo su guía. Vamos a comenzar con esto. Vamos a Gálatas, por favor, capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Los quiero llevar a un pasaje que ha sido bastante mal interpretado. Quisiera con la ayuda de Dios hoy poder disipar esto. Gracias a Dios, queridos hermanos, por la Biblia textual, por la Biblia que tenemos, la Biblia textual, porque realmente nos ayuda muchas veces a ver cosas que en los textos receptus o los textos mayoritarios que hemos tenido han sido a veces mal traducidas algunas palabras. Estén orando porque podemos, si Dios así lo permite, quizás podamos conseguir ser coautores de la Biblia textual, es decir, podemos ser intermediarios o vendedores de la Biblia textual en la República Argentina junto con algunos hermanos más. ¿Amén? Amén. Estén orando por eso. Ya estamos en contacto con Biblia textual Perú y pronto con Biblia textual Venezuela. Bien, vamos a ver por favor, el carácter del ministro comienza dejando la carnalidad y la mundanalidad atrás. El carácter del ministro o el carácter del creyente comienza cuando la persona deja el mundo y la carne atrás, cuando comienza a ser gobernado por el Espíritu de Dios, cuando permite que el Espíritu de Dios comience a gobernar su vida. Eso no lo hace perfecto, lo hace en estado de perfección, es decir, ir al perfeccionamiento. No lo hace perfecto, pero sí hace que la persona vaya creciendo y madurando cada día más. Quiero mostrarles, por favor, en Gálatas capítulo 5, versos 16 al 25. Dice: digo pues, andad en el Espíritu. Allí ustedes tienen la palabra Espíritu con minúscula. Entonces está hablando del espíritu humano. Andad pues en el Espíritu, es decir, en el espíritu humano. ¿Qué significa esto? El espíritu humano renacido por el Espíritu Santo. El espíritu del creyente, el que es verdadero creyente, su espíritu ha sido renacido por el Espíritu Santo. Entonces, andad en el Espíritu. ¿Por qué? Les muestro por qué. Y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. Nuestra humanidad caída, nuestro yo, ha hecho estragos en nuestras vidas, hace estragos en el mundo. ¿Por qué? Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces nuestra humanidad siempre nos va a tirar siempre para el pecado. ¿Por qué? Porque el ser humano fue separado de Dios, pecó. Si no fuese porque el Espíritu Santo hace renacer nuestro espíritu, nosotros seguiríamos siendo carnales, es decir, hombres naturales que no tienen el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios viene a vivir a nuestra vida, nosotros renacemos y ahora sí, el espíritu humano tiene contacto con el Espíritu de Dios y podemos decir, ahora somos hijos de Dios. ¿Se entiende? Sí. Verso 17. Dice, porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y vuelven a tener allí la palabra Espíritu en E minúscula, aunque en algunas versiones, o la gran mayoría de versiones, lo traducen con E mayúscula, pero en realidad no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu humano. ¿Amén? Y el espíritu a los de la carne, y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. Siempre va a haber una batalla en nosotros. A ver, yo les pregunto en esta mañana, ¿quién no tiene una batalla dentro suyo para obedecer o desobedecer? ¿Todos tenemos esa batalla, sí o no? Sí. Por más santo que nos creamos, tenemos una batalla dentro nuestro. Hay algo que nos dice desobedecer y hay algo que nos dice obedecer. ¿Qué es? Nuestra carne, nuestra humanidad nos dice no obedezcas.
pero nuestro espíritu dice obedece. ¿Ven? Entonces la gente natural no puede obedecer a Dios. ¿Por qué no puede obedecer a Dios? Porque su espíritu está muerto. El espíritu humano está muerto. Tenemos que ver esto. En Efesios capítulo 2 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué significa eso? Muerto. No teníamos conciencia de Dios. Sabíamos que había un Dios, pero ¿a quién se le ocurría obedecer? Y por más que quisiera obedecer, siempre en algún punto le erraba. ¿Por qué? Porque simplemente no tenía el Espíritu de Dios. Y si no tiene el Espíritu de Dios, no es renacido. Esa es la cuestión. No podemos pretender que el mundo nos entienda. El mundo no nos va a entender a menos que renazca por el Espíritu de Dios. Que nazca de nuevo. Eso quiere decir. Seguimos. Pero si soy guiado por el Espíritu, y acá sí habla del Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona nace de nuevo, ya no está bajo la ley de condenación, ahora es guiado por la ley del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que guía al creyente. ¿Amén? Bien, seguimos. Dice, y evidentes, es decir, la palabra evidente significa patentes, manifiestas, se ven. Y evidentes son las obras de la carne, las cuales son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contienda, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas como estas, sobre las cuales os amonesto de antemano, como antes dije, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora bien, acá no está hablando de si se es salvo o no se es salvo, está diciendo que los que practican tales cosas, es decir, como si fuera un deporte, no heredarán el reino de Dios. Ahora estoy hablando de una iglesia que ha sido renacida por el Espíritu Santo. Así que, si alguno de nosotros ha tenido o tiene problemas con esto, no significa eso que no herede el reino de Dios, pero ya para el verdadero creyente no es una práctica, es una caída, no una práctica. ¿Amén? Entonces, si eso es una práctica, entonces dudo que sea un verdadero creyente. ¿Amén? Diga conmigo. Bien, ahora la pregunta que yo les voy a hacer esta mañana, y la pregunta que me hice yo, ¿no? ¿Soy carnal o espiritual? ¿Soy un carnal o un espiritual? Toda persona que es gobernada por su carne, siempre va a caer en las evidencias de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, evidentes son las obras de la carne. Ahora, si soy espiritual, no significa eso que alguna vez no le erre, que alguna vez no me equivoque. Significa que cuando soy espiritual soy guiado por el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, la pregunta que yo me hice, y que para no hacérmela solo, quiero que te la hagas vos también, ¿soy espiritual o soy carnal? Es decir, vendido a la carne, es decir, que constantemente mi carne me está tirando hacia afuera. Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer, porque siempre vas a tener una batalla en tu interior. Ahora, ¿quién gobierna? Tu pregunta, la pregunta que tenés que hacerte es, ¿quién gobierna? Por favor, se pueden quedar quietos. La pregunta es esta. ¿Quién gobierna en tu vida? ¿Sos carnal o espiritual? Primero, lo que quiero mostrarles es obras de la carne. Las obras de la carne son evidentes, lo dice la Biblia. Ahora lo segundo que quiero mostrarles es fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu debe cultivarse. Hay cosas que ya están en nuestra vida que no necesitamos andar pidiéndolas. Pero hay cosas que tienen que ser cultivadas a raíz o a través de las cosas que ya están en nuestra vida. El fruto del Espíritu humano, no el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo el que tiene que dar fruto. Es el Espíritu humano, renacido por el Espíritu Santo y por ser morada del Espíritu Santo el que debe dar fruto. Esto por años se ha enseñado, o hemos enseñado inclusive antes de conocer realmente cómo eran las cosas, que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo y paz. No, señores, Él es el sustentador de estas cosas. Él es el dador de estas cosas. Él no necesita dar fruto. Él es el sustentador. Él es la raíz. Él es el que da todo.
Él es todo lo que es sustentador de todo esto. Ahora bien, ¿por qué? Porque el creyente es morada del Espíritu Santo. ¿Qué dice Romanos 8:9? Romanos 8:9. Dice así. Dice, Romanos 8:9, pero vosotros no estáis en la carne, le está hablando a creyentes, sino en el Espíritu. Habla del espíritu humano. ¿Por qué en el espíritu? Porque el espíritu humano ha sido renacido por el Espíritu Santo. Entonces ya no es un incrédulo, es un creyente. ¿Mm? Por cuanto el Espíritu de Dios está en vosotros. ¿Qué significa eso? Que si es un verdadero creyente es porque el Espíritu Santo está en esa vida. Si el Espíritu Santo no está en esa vida, no es un verdadero creyente. Por más que diga ser cristiano. ¿Cuántos se identifican como cristianos y no han nacido de nuevo? Ahora, se nota, es evidente que una persona ha nacido de nuevo cuando el Espíritu Santo vino a vivir una vida, ¿cierto? Sí, es evidente, se nota. ¿Por qué? Porque hay una transformación, comienza a haber una transformación, comienza a haber un cambio. ¿Amén? Bien. Y si alguno, y presten atención a esto, y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él. Tan claro como el agua. Si no tiene el Espíritu del Mesías, no es de Dios. Por más que digamos, hizo profesión de fe, puede hacer 25 profesiones de fe, pero si no nació de nuevo, no es de Dios. ¿Mm? ¿Amén? Amén. Por eso Pablo le dice, ahora recordando, por eso Pablo le dice, revisen a ver si estáis en la fe. Revísense a ver si están en la fe. ¿Mm? ¿Por qué? Porque muchos dicen están en la fe y no están en la fe. Por eso deben entender esto. Verso 15 al 17 leemos. Dice, porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, que significa Padre. Nosotros muchas veces hemos dicho Abba Padre, pero en realidad la palabra Abba es la palabra Padre. La palabra papá es una palabra de intimidad, ¿sí? Entonces, por la cual clamamos Abba, que significa Padre. Nosotros no podemos decirle a Dios o tener esa intimidad de papá e hijo con Dios si no tenemos el Espíritu de Dios. Por más que el mundo diga, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Padre nuestro que estás en los cielos, significa que no está dentro suyo, está en los cielos. La persona que dice Padre nuestro que estás en los cielos y no tiene intimidad con Dios, sigue estando en el cielo, no ha entrado a su corazón. La intimidad, ese Abba, significa intimidad en el arameo. Significa intimidad. Cuando el Espíritu Santo está en una persona, es lo que te produce la intimidad con Dios. Entonces vos decís, tengo un Dios personal, cuando vos decís, tengo un Dios íntimo, tengo un Dios personal, te miran como sapo de otro pozo. Decís, no, ¿qué Dios personal? Si Dios es el Dios de todos. Sí, es el Dios tuyo, es el Dios de todos, pero es mío, es mi papá. ¿Amén? Eso me da a mí intimidad. Es mi papá. Si vos tenés envidia, bueno, que sea tu papá también, pero es mi papá. Decí, es mi papá. Decí, es mi papá. Hasta el momento en que lo creas, vas a dudar, pero en el momento que empieces a creer, vas a entender que es tu papá. Con él tienes que tener la intimidad. ¿Amén? Continuamos, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Ven? ¿Qué se produce? Cuando viene el Espíritu Santo a vivir a la vida del creyente, se une al espíritu humano y el Espíritu Santo con el espíritu humano dan testimonio al creyente de que es hijo de Dios. Amén. De ninguna manera puede entender la persona que es hija de Dios hasta que el Espíritu Santo no da testimonio con su espíritu, con el espíritu de la persona de que es hijo de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces yo pregunto esta mañana, ¿todos los que estamos aquí realmente hemos creído al Señor Jesús y tenemos esa intimidad con Dios? Amén. Si no es así, hoy es un precioso día para recibir a Jesús como único y suficiente Salvador.
Dice, y si hijos, también herederos, por una parte, herederos de Dios, y por la otra, coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Continuamos. La otra cosa que yo quiero mostrarles en esta hora es, vamos a Gálatas de nuevo, hasta ahí yo les di la introducción para entender bien que es el Espíritu Santo a través del espíritu humano produciendo en el creyente lo que vamos a leer ahora, que son el fruto del Espíritu. Vamos a leer, vieron ustedes que allí en Gálatas capítulo 5, verso 22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu, esto tenemos que dividirlo en tres, separarlo en tres grupos. Son nueve características o 9 virtudes del fruto del Espíritu y debemos dividirlo en tres, como si fueran 3 nutrientes de un fruto. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Amor, gozo y paz son 3 residentes que moran en el creyente. Amor, gozo y paz son 3 residentes que moran en el creyente. Deben habitar en el creyente. Entonces, cuando uno dice, creo en el Señor Jesucristo, he creído en el Señor Jesucristo, eso se debe manifestar en la vida de la persona, el amor, el gozo y la paz. Si no tiene amor, no tiene gozo, no tiene paz, en algún lado está errando. Hay algo que no está bien. El creyente es habitación del Espíritu Santo, es morada del Espíritu. El Espíritu Santo produce a través del espíritu humano amor, gozo y paz. Ahora, ese amor, gozo y paz se debe manifestar hacia los demás en los otros 3 que siguen: paciencia, benignidad y bondad hacia el prójimo. Y también se debe manifestar hacia Dios en fidelidad, mansedumbre y templanza hacia Dios. ¿Cómo es esto del fruto del Espíritu? Bueno, voy a tratar de explicarlo lo más claro posible. El fruto es producto de un árbol, ¿cierto? ¿Sí o no? El fruto es producto de un árbol, de una planta, ¿sí? En este caso, la planta sería el espíritu humano, el que debe dar el fruto. Ahora, ¿por qué Pablo dice el fruto? Porque en una planta no pueden colgar naranjas y bananas. ¿Ah? Hay un fruto. O sea, cuando uno mira una planta, uno ve el fruto de esa planta, ¿sí? Entonces está hablando del fruto. Ahora ese fruto tiene nutrientes. Está comprobado, hasta ahora está comprobado que el fruto más completo que se conoce es el kiwi. Es uno de los frutos más completos. Contiene fitonutrientes, vitaminas, minerales. Es el fruto con el doble de vitamina C. Contiene vitamina E, vitamina A, sales minerales, potasio, magnesio, fósforo, cromo, ácido fólico, pectinas, etcétera, un montón de cosas más. Ese es el fruto más completo. Pero ¿por qué les digo esto? Porque esos nutrientes nutren a la persona que la come, pero también se evidencia, ¿sí? Cuando una persona está bien alimentada, se evidencia, se ve con claridad, se hace evidente que está bien nutrida la persona. Esto pasa en el mismo creyente. Cuando la persona está bien nutrida, está nutrida por el Espíritu Santo, se hace evidente. Por eso la Biblia dice, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos significa ser controlados completamente por el Espíritu Santo, porque eso se hace evidente hacia la gente. Nosotros no podemos mostrar que somos verdaderos creyentes hasta que no somos controlados por el Espíritu Santo. No significa, queridos hermanos, que en algún momento nos equivoquen. Significa que constantemente estamos siendo controlados. ¿Y sabe qué significa el ser controlados por el Espíritu Santo? Que cuando me equivoco, lo reconozco y sigo adelante. Que me equivoco, lo reconozco, pido perdón al Señor, y si me equivoco una persona, le pediré perdón a la persona y sigo adelante. Eso es evidencia de ser llenos, controlados por el Espíritu Santo, porque está siendo nutrido por el Espíritu de Dios. ¿Ven? Hay un nutriente, hay un fruto que está nutriendo
a esa persona. Comencemos, por favor, con los primeros 3 residentes en el creyente. El amor. El amor. Esta es la primera de las 3 virtudes, o la primera de los 3 nutrientes del creyente. Eso es crucial. Y no es amor humano, queridos. No es amor humano, es un amor sobrenatural, amor ágape. Es un amor que el mundo no conoce. Y ese amor solamente está entre los creyentes. Préstenme atención y mírenme esta mañana. No porque yo sea lindo, sino porque necesito que presten atención. Escúchenme. Si no amas, entonces tenés un problema. Si hay odio en tu corazón, hoy tenés que ordenarlo, tenés que arreglarlo, porque en realidad uno de los nutrientes es el amor. Entonces el mundo conoce a Dios a través del amor del creyente. ¿Cómo pretendemos que el mundo conozca a Dios si el creyente no tiene amor? Es crucial. Es crucial. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoció a Dios, porque Dios es amor. Si Dios es amor, el Espíritu de Dios es amor. Y si el Espíritu de Dios está en la vida de una persona, entonces debe amar. Y no puedo decir, yo no tengo amor. ¿No tenés amor? ¿O no activaste el amor? Porque el amor, en realidad, si sos creyente, este amor está en tu vida. Dios es amor. 1 Corintios 13:13 dice que por sobre todas las cosas lo que tiene que predominar es el amor. Gálatas 5:6 dice, porque en Jesús el Mesías ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. No le voy a explicar qué es incircuncisión y circuncisión, búsquelo en el diccionario. Sino la fe que obra por amor. Algunos se quedan mirando como pensando que yo voy a ponerme a explicar qué es circuncisión y circuncisión. No voy a explicar nada. Busque el diccionario. Deben manifestarse. Ahora bien, continuamos. Dice, vamos al gozo, por favor. El gozo. ¿Qué dice Juan 15:11? A ver. Juan 15:11. Dice, estas cosas, dijo Jesús, os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo, o sea, cumplido, sea total. El gozo se produce a través de tener paz con Dios. ¿Saben que ese gozo el mundo no lo conoce? Igual que el amor, el gozo que viene del cielo no se conoce. Y solamente lo conoce, ese gozo lo conoce aquel que ha nacido de nuevo. Usted pregúntele al mundo, ¿qué es el gozo? El mundo no lo conoce. Pero inmediatamente el creyente, por más nuevo que sea, entiende lo que es el gozo, porque acaba de descubrirlo. Porque su vida está en paz con Dios, porque aquel que concede el gozo ha completado el gozo en la vida del creyente. Entonces el creyente comienza teniendo amor y sigue teniendo gozo. Y la persona que ama se goza. ¿Amén? La persona que ama se goza. Así que el amor y el gozo van juntos. Primera Tesalonicenses 1:6, por favor. Dice, y vosotros llegasteis a ser imitadores nuestros y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha aflicción. Vean ustedes cómo reciben la palabra los tesalonicenses en mucha aflicción. Dice, con gozo del Espíritu Santo. ¿De dónde viene el gozo? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo produce el gozo a través del espíritu humano en la vida del creyente. Dice, ¿se recuerdan ustedes lo que dice Romanos 14:17? Dice que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en amor, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. El reino de Dios consiste en gozo.
Una persona que vive el reino de Dios, vive el gozo. Y ese gozo no significa que no tengas algún problema y de pronto estés en aflicción o de pronto estés en angustia. No, dentro tuyo, allí en tu espíritu, hay un gozo que solamente el creyente lo tiene y que solamente el verdadero creyente lo conoce. Porque por fuera puede sentirse triste, o en su carne puede sentirse triste, o sus emociones pueden estar quebradas, pero dentro suyo, en lo profundo de su ser, hay un gozo que solamente viene de Dios. ¿Ah? Amén. Vamos a la paz. La paz es el don, es un regalo de Dios, es un regalo del Mesías, es el don del Mesías. Juan 14, 27, vean ustedes, Juan 14, 27. Lo hago recorrer para que conozca su Biblia. 14, 27 dice: paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni se acobarde. Cuando el Señor se fue, vino el Espíritu de Dios, y a través del Espíritu de Dios, el creyente tuvo paz. El creyente tiene paz. ¿Por qué tiene paz? Esa paz que el mundo busca no es la paz que el mundo busca, porque el mundo busca paz a través de la guerra. Sí. Se matan a tiro y buscando paz. Imposible encontrarla, ¿cierto? Pero la paz que viene de Dios viene porque el Espíritu Santo viene a vivir a la vida de una persona, y la relación cortada que había entre Dios y el hombre se disipa. Esa desunión que había, esa separación que había, ya no está más. Se produce paz en el gozo, en el creyente, se produce paz porque acaba de restablecer o de establecer una comunión íntima con Dios. Entonces el hombre consigue tener paz solamente cuando el hombre se acerca a Dios y se arrepiente de su pecado, confiesa su pecado, es sanado de su pecado. Amén. ¿Lo creen o no? Sí, lo creen. ¿Qué incluye la paz? El reposo interior. Vean lo que dice Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Dice: por nada estéis angustiados, antes bien, por la oración y la súplica, en todo sean conocidas. La palabra conocidas es también la palabra patentes, manifiestas, ante Dios vuestras peticiones con acción de gracias. Y solamente ahí, solamente cuando nosotros hacemos conocer nuestras angustias, hacemos conocer nuestros afanes. Escúchenme por favor, porque esto es importante que ustedes lo puedan comprender. Cuando nosotros hacemos conocer delante de Dios, hacemos patente nuestras necesidades, hacemos conocer nuestras aflicciones, todo lo que a nosotros nos inquieta, lo hacemos conocer delante de Dios. Ahí, y solo ahí, sucede lo que dice el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Jesús el Mesías. ¿Quieren ver a una persona ansiosa? ¿Quieren ver una persona angustiada, amargada? Bueno, verán una persona que hace rato que no se pone de rodillas delante de Dios y pone sus cargas a los pies del Señor. No acaba nunca de depositar sus problemas delante de Dios. Es más, hay personas que se arrodillan, van y le cuentan al Señor, le informan al Señor, le informan al Señor, se ponen de rodillas y se llevan la misma carga. Se arrodillan delante del Señor, se llevan la mochila de piedras, se levanta con la misma mochila de piedra y sale con la misma mochila de piedra. Y el Señor dice: ¿para qué te la llevas? Déjamela acá. Por eso no tiene paz el corazón del hombre. Entonces la paz gobierna nuestra mente y nuestro corazón cuando nosotros aprendemos a descargar, cuando nosotros aprendemos a echar nuestras cargas delante de Dios. ¿Saben lo que es echar las cargas delante de Dios? Hacer rodar nuestras cargas delante de Dios. ¿Recuerdan ustedes? Quizás lo hayan visto porque no creo que hayan vivido hace 2000 años atrás. Pero recuerden ustedes
O lo han visto en alguna película cuando viene el camello. ¿Ustedes vieron las rodillas del camello? Las rodillas del camello al frente son chatas, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque cuando traen la carga, el que maneja el camello, ¿sí? El que maniobra el camello, el chofer del camello, hace arrodillar al camello, ¿sí? Y entonces hace correr la carga, la hace rodar de arriba del lomo del camello y de esa forma saca la carga de arriba del camello. Entonces, la idea de hacer rodar es ponerse de rodillas para que la carga ruede. El camello se pone de rodillas para que la carga salga de arriba de él. Entonces nosotros no aprendemos a echar nuestras cargas al Señor si no hacemos como el camello, ¿sí? Hasta que nuestras rodillas queden chatas. ¿Saben qué? A Jacobo, que en algunas versiones lo tienen como Santiago, pero que en realidad es Jacobo, a Jacobo le llamaban rodillas de camello, porque él pasaba horas en el templo orando por su pueblo. Rodillas de camello, tenía las rodillas chatas, dice que muchas veces lo tenían que ayudar a levantarse por las horas que pasaban en el templo, orando. Rodillas de camello le llaman. Así que imagínense qué lindas rodillas. ¿Cuándo? ¿Cuándo nosotros tendremos rodillas de camello? ¿Por qué no podemos poner nuestras cargas delante de Dios? ¿Por qué no venimos de rodillas delante de Él y echamos nuestras cargas a sus pies? ¿Amén? Entonces nunca vamos a lograr tener paz, queridos hermanos. Nunca vamos a lograr tener paz si no ponemos nuestras cargas delante de Él. Y también, aparte del reposo interior, también debe gobernar en nuestras relaciones con los demás. Vean ustedes ahí mismo en Gálatas capítulo 5, versos 15 y 20. Capítulo 5, versos 15 y 20. Van a ver ustedes que dice: pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. Y en el verso 20, ustedes van a tener allí, verso 20 verso 20 y verso 21, van a ver ustedes las cosas que suceden cuando las personas no tienen paz unos con otros. ¿Amén? Ahora bien, hablemos de la paz y vamos a Romanos capítulo 5. Capítulo 5, verso 1 dice: por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que produjo paz entre nosotros y Dios? El haber sido declarados justos. Y nosotros perdemos la paz porque muchas veces no actuamos según esa justicia. Dios nos declaró justos delante de Él, santos, libres de pecado. Así nos declaró Dios. Y tenemos paz con Dios precisamente por haber sido declarados justos. Pero el problema es que una vez que hemos sido declarados justos, nosotros no actuamos según esa justicia y no tenemos paz por no actuar según esa justicia. En algún punto nosotros perdemos la paz. Y cuando perdemos la paz, en el mismo momento que nosotros perdemos el gozo y la paz, nosotros tenemos que revisar, examinarnos por qué hemos perdido el gozo y la paz. ¿Qué fue lo que nos hizo perder el gozo y la paz? Quizás gente con la que no tendríamos que haber tenido contacto, quizás cosas que no tendríamos que haber hecho, cosas que no tendríamos que haber dicho, lugares que no tendríamos que haber frecuentado. Si eso nos hace perder, si nosotros revisamos y hemos perdido la paz y la alegría de servir al Señor porque hemos hecho alguna de estas cosas, es el tiempo de volver al Señor, pedirle perdón y restablecer esa comunión con Dios. Cuando nosotros estamos fuera de comunión con Dios, perdemos amor, gozo y paz. Nosotros dejamos de amar como Dios ama, dejamos de gozarnos como Dios quiere que nos gocemos. Se hablaba hoy de dadores divertidos, ¿sí? De la palabra alegres, la palabra divertido. Dejamos de ser divertidos, dejamos de ser, no payasos, no estoy hablando de payasos, estoy hablando de divertidos. Personas que se divierten, personas que se gozan en el Señor, y dejamos de tener paz. Amén. Estas son los tres residentes en el creyente, que estas tres virtudes deben manifestarse hacia los demás.
se debe manifestar en paciencia. ¿Qué es la paciencia, queridos hermanos? Es la capacidad para tratar con los demás. Es capacidad para tratar con los demás. Principalmente la calma para tratar con los difíciles y lentos. ¿Sí? Es paciencia, queridos. Paciencia. Pero la paciencia se manifiesta porque nosotros tenemos que cultivarla. Está a través del amor, del gozo y la paz, se debe producir paciencia. Se produce paciencia para tratar con los demás. Y si ustedes me dicen, no tengo paciencia, yo no tengo paciencia, perdón, no has estado cultivando la paciencia. Pero la paciencia es producto del amor, el gozo y la paz que hay en tu vida. Son parte del nutriente que se manifiesta hacia los demás. Es parte del fruto del Espíritu. ¿Tenés paciencia? ¿Tenés paciencia con los demás? ¿Tenés paciencia cuando alguien viene y te habla mal? ¿Tenés paciencia? Entonces este es el carácter que un obrero debe tener. Que un hombre y una mujer que ha puesto su vida al servicio de Dios debe tener. Paciencia para con los demás. Si te dan ganas de sacarle la cabeza de un palazo, bueno, que te quedaste con las ganas. Pero la paciencia debe tener. No se crean que yo no le he tenido la gana, ¿eh? No soy más santo que ustedes, ¿eh? Benignidad. ¿Qué es la benignidad? Es amabilidad, queridos hermanos. Es ser amable. Un buen trato con la gente. Yo te pregunto esta mañana, y esta es la pregunta que vos tenés que hacerte. ¿La gente quiere estar cerca tuyo? No me contestes. ¿La gente quiere estar cerca tuyo? Porque tenés un carácter benigno, un carácter amable. ¿Quiere estar cerca tuyo? ¿O más bien te huye? Pues algunos quieren tener muchos amigos. Quieren tener amigos. Pregunto, ¿te has mostrado amigo para que realmente otros quieran estar al lado tuyo y ser amigos? Yo puedo decir, muchos pueden decir de mí, Marcelo es un gran amigo. Ahora, ¿cuántos amigos tengo yo? Claro. Porque mi carácter amable, mi carácter benigno, tiene que hacer que la gente quiera estar cerca mío. Por supuesto, no se va a ir a dormir en mi cama, no se va a ir a bañar conmigo, pero quiere estar cerca mío. ¿Entienden? Y esto es para que reflexionemos. Yo le pongo un poco de humor, pero esto es para que reflexionemos. ¿Tengo un carácter benigno? ¿Soy amable? ¿O soy áspero como papel de lija? Escúchenme. Una de las cosas que nos están pasando es que principalmente nosotros en el instituto, nosotros como profesores, tenemos que tener un carácter amable, benigno. Y el problema de un líder o un profesor o una persona que está en el liderazgo tiene cuando no es amable, es cuando un líder tiene mal carácter, es como una heladera electrificada, queridos hermanos, como una heladera con electricidad. Sí, tiene de todo para dar, pero nadie lo quiere tocar. Nadie quiere estar cerca. Podemos tener mucha hambre, pero el líder tiene mal humor o tiene mal carácter y nadie se quiere acercar. Nos quedamos con hambre mejor. Porque no vaya a ser que le hagamos una pregunta y nos conteste mal. Entonces no debe pasar eso entre nosotros, queridos. Yo pregunto esta mañana, ¿tenés un carácter amable? No me conteste. ¿Tenés paciencia con la gente? ¿Tenés un carácter amable? Inclinación a hacer el bien. Bondad. ¿Qué es la bondad? Es buen carácter. Es inclinación a hacer el bien. ¿Tenés buen carácter? ¿Estás siempre inclinado a hacer el bien? ¿Inclinado a ayudar? ¿Inclinado a asistir a alguien? ¿O somos como Clemente, no le damos una mano a nadie? No, ¿vieron? El egoísmo hace, como decía mi esposa hoy, no, yo no le voy a dar nada a nadie, yo trabajo, yo hago, yo y yo. Y el yo saben qué hace, va y bien. El yo hace eso. ¿Bien? Mi pregunta es, en esta mañana,
¿Por qué actuamos así como actuamos muchas veces? ¿Por qué actuamos de la forma en que actuamos? Ahora, si nosotros actuamos de la forma que actuamos, ¿no deberíamos nosotros entender a las personas que actúan de la forma que actúan? Sí. El buen ministro siempre se pone en el lugar del otro. Sí. Cuando nosotros entendemos esto, queridos hermanos, dejamos de criticar a la gente y empezamos a mirar por qué está actuando así. ¿Cuál es el problema? Entonces nos acercamos a la gente y me pongo en el lugar de la otra persona. ¿Por qué está actuando así? Entonces yo me voy a acercar a esa persona y le voy a preguntar, no para andar chismeando, no, queridos hermanos, le voy a preguntar, ¿por qué estás actuando de esta forma? ¿Qué es lo que te está pasando que te lleva a hacer lo que estás haciendo? Entonces el buen ministro se va a poner en el lugar del otro y en lugar de criticarlo se va a poner al lado para ayudarlo. ¿Amén? Amén. ¿Qué es la bondad? Es rectitud de alma que aborrece el mal. La rectitud del alma que aborrece el mal. Eso es bondad. Una persona buena aborrece el mal y es recto de alma, pero siempre se va a poner al lado de la otra persona para ver si puede comprender y ayudarla a salir del lugar donde está. Por supuesto, queridos hermanos, que llega un tiempo en que si la persona no quiere salir, nosotros no podemos hacer nada. Pero la bondad debe ser demostrada. Así que las tres cosas que se deben manifestar en la vida de un creyente son la paciencia, la benignidad y la bondad. Y las tres últimas, que son las tres virtudes que se manifiestan hacia Dios. Algunas traducciones traducen la palabra fidelidad como fe. Y en realidad se traduce fidelidad. La palabra fe allí se traduce fidelidad. Y si ustedes observan, y yo les voy a hacer una pregunta en esta mañana. ¿Qué es fidelidad? Es lealtad. Que conoce y reconoce a su dueño. Que conoce y reconoce a su dueño. Y otra es una de las preguntas que he hecho. Cuando yo le digo fidelidad, ¿qué primer animal le viene a la mente cuando hablamos de fidelidad? El perro. Que conoce y reconoce a su dueño. Y su dueño puede ser el más malo y le puede agarrar a palos, lo puede agarrar a patadas. Sin embargo, el perro siempre reconoce a su dueño. ¿Cuándo nosotros comenzaremos a reconocer a nuestro dueño? ¿Cuándo reconoceremos a nuestro dueño? ¿Cuándo iremos por obediencia? Y esa obediencia por amor, el perro es tan fiel. ¿Que nos tiene fe? Fe y fiel, aquí cuando se traduce la palabra fe, en algunas traducciones se traduce fe, es fidelidad. Entonces nadie me puede decir a mí, yo tengo muchísima fe, y es un infiel. Es un infiel a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me demuestra la fe si no es fiel? Demostrame fidelidad y yo te voy a creer que tenés fe. ¿Ven? No se puede decir que se tiene fe si no se tiene fidelidad. Yo te pregunto esta mañana, y esta es una pregunta que te hago para que vos te la hagas. Me decís que tenés fe. ¿Sos fiel? Vean ustedes un caso que Pablo le habla a Tito en capítulo 2, verso 10 de la carta a Tito. Dice Tito 2:10. Dice, no hurtando, sino mostrando completa fidelidad, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. ¿Cómo se muestra la fidelidad cómo le demostramos la fidelidad a aquellos que nos han contratado? No hurtando, no hurtándole, no robándole. Entonces con la fidelidad, dice, no hurtando, sino mostrando fidelidad. Porque de esa forma adornamos, le ponemos un adorno a la doctrina de Dios, es decir, a la fe que nosotros decimos que tenemos. ¿Ven? ¿Amén? Amén. La segunda virtud que debe mostrarse o que debe manifestarse hacia Dios es la mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Es ser humilde, dócil, enseñable, un espíritu manso, un espíritu de mansedumbre, es un espíritu enseñable. Ustedes observaron a personas que no se dejan enseñar, no tienen un espíritu manso.
no tiene un espíritu manso. Entonces Dios no le puede enseñar porque no es manso. Entonces primero tiene que amansarlo y después enseñarlo. Primero lo amansa y después le enseña. Porque, ¿cuál es el orden de Dios? Enseñar. Enseñarle a la gente. Los instruye para después ordenarlo. Dios instruye a la gente y después la ordena o le ordena. Primero viene la instrucción. Ahora, si la persona no se deja instruir, no tiene un carácter manso. Y si no tiene un carácter manso, primero Dios lo tiene que amansar y después instruirlo, porque si no, no lo escucha. Esto es más o menos, ¿por qué ustedes creen que en el Medio Oriente se usan los bueyes? Porque los bueyes son enseñables, a pesar del poderío que tienen, de la fuerza que tienen, son enseñables. Sin embargo, un buey no se puede poner en yugo con un burro o con una mula. Siempre la mula va a tirar para el otro lado, porque no tiene espíritu enseñable. Entonces, o nos convertimos en bueyes o nos convertimos en burros. ¿Qué clase de creyentes somos? ¿O burros o bueyes? ¿Ve? Es una virtud sobresaliente para formar el carácter. No se puede formar un carácter si no se tiene un espíritu manso, no se tiene espíritu de mansedumbre. Dios no puede formar un carácter si no tiene un espíritu manso. Gálatas 6:1 dice: hermanos, aun cuando una persona sea sorprendida en alguna falta, vosotros los espirituales restaurad al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando vayas a querer corregir a alguien, sé manso para corregirlo. No sea que un día entres en la misma tentación de aquel que fue tentado. Entonces, con espíritu de mansedumbre, queridos hermanos, con espíritu enseñable, debemos acercarnos a alguien para ayudarlo y asistirlo y ayudarle a salir del pozo donde está metido. ¿Amén? Y por último, la templanza. ¿La templanza qué es? Es dominio propio. Pablo le dice a Timoteo: porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Dominio propio es gobierno de sí mismo. Es decir, dejar que Dios nos gobierne y nosotros gobernarnos de tal manera que podamos ser gobernados por Dios. Es decir, yo gobierno mi vida, tengo que gobernar mi vida. Si no, como decíamos en el campo, soy un desorejado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Alguien que hace las cosas como se le da la regalada gana. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio. Entonces las personas que caen siempre en aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios es porque no tiene dominio propio. No se domina a sí mismo. El dominio propio es necesario para que Dios pueda dominar sobre la vida de esa persona. ¿Amén? La templanza es gobierno de sí mismo, sometimiento al gobierno del Espíritu Santo. Entonces una persona que tiene dominio propio se somete al gobierno del Espíritu Santo. Entonces una persona que se somete al gobierno del Espíritu Santo es una persona enseñable, es una persona fiel, es una persona que muestra fidelidad. Todas las cosas están relacionadas. Todas las 9 virtudes, estas 9 virtudes están relacionadas unas con otras. Mientras el ministro se forma, el ministerio toma forma. A ver, anote eso. Mientras el ministro se forma, el ministerio toma forma. Mientras nosotros como ministros vamos siendo formados, el ministerio en nosotros va tomando forma. ¿Por qué tenemos a veces tantos años en el cristianismo y no nos hemos dado cuenta del ministerio? Bueno, realmente porque teníamos que ser formados para que el ministerio tomara forma. Todas las cosas ayudan a bien aquellas que conforme al propósito hemos sido llamados. No a todos les pasan las mismas cosas, porque a cada uno Dios va a tratar con cada uno según el propósito para el cual Dios te llamó. Tu trato no va a ser el mismo que con el mío, porque hay un ministerio, hay un propósito diferente con cada uno. Miren ustedes la variedad y la cantidad de gente que hay en el mundo, la diversidad de gente que hay en el mundo. Sin embargo, Dios tiene un propósito con cada uno. Porque tenemos un Dios multipropósito.
¿Amén? Y por último quiero decirles esto: no existen cristianos felices mientras permanezcan fuera del propósito al que Dios los llama. ¿Quieren ser felices? Levanten la mano los que quieren ser felices. Ahora sí. Levanten la mano los que quieren ser felices. Hay algunos que no. Y yo les pregunto, ¿se han dispuesto para alcanzar todo el propósito para el cual Dios los llamó? Entonces ya son felices. Ya desde el mismo momento en que ustedes se han dispuesto para alcanzar el propósito para el cual Dios los llamó, ya son felices. Porque la felicidad viene por estar en el centro de la voluntad de Dios, con nuestros errores, con nuestros desaciertos, con las metidas de pata, pero nosotros hemos decidido estar en el centro de la voluntad de Dios y somos felices porque el propósito que Dios dijo sobre nosotros se va a cumplir. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte a Jesús esta mañana. Fuerte, ¿eh? El propósito se va a cumplir. Cristianos felices, aleluya. Cristianos felices son aquellos que se han dispuesto para que el propósito se cumpla. No importa la edad que tengas, no importa las cosas que te hayan pasado, que Dios sane el pasado, para que el pasado no sea un ancla para tu vida. Que Dios sane el pasado para que puedas dominar el presente y tengas un futuro en Dios mucho mejor. Amén. Pónganse de pie, por favor.